posturas. Y para justamente hablar de la diferencia del análisis, vamos a platicar con Stephanie Naro, consultora geopolítica, y con Daniela Pacheco, nuestra colaboradora de Mirada Latinoamericana. Gracias a ambas por darse el tiempo de estar con nosotros a la distancia. Por favor, comencemos con un primer análisis de lo que representa esta victoria para el ultraderechismo en Latinoamérica. Daniela, comenzamos contigo. Hola Pedro, es un gusto estar aquí contigo, con Stephanie, con tu auditorio. A ver, yo quisiera empezar aclarando que lo que vimos en Argentina no se puede analizar a la luz de toda América Latina porque el país está atravesando una situación política y económica con ciertas particularidades. Yo creo que esa sensación de crisis infinita en Argentina lo que hizo fue habilitar un discurso mucho más radical y la idea de probar con algo nuevo, ¿no? Javier Milei logra captar el hastío de los de arriba, de los de abajo, de los del medio, ¿no? Sobre todo del voto joven, ese voto joven o esos jóvenes que hoy en día no acceden a ningún tipo de derechos y que realmente pues estaban cansados, necesitaban un cambio de liderazgo. Sin embargo, contrario, digamos, a este discurso súper triunfalista que se ha visto en algunos líderes de la derecha latinoamericana, no quiere decir expresamente que la sociedad argentina se haya derechizado estos últimos 4 años. Es decir, no quiere decir que ese más de 50% que votó por Javier Milei haya renunciado a tener derechos básicos, a recibir subsidios del Estado, a recibir los programas sociales, mucho menos a la educación o a la salud públicas, por ejemplo, sino que finalmente hay una crisis económica bastante grave durante algunos años todavía y pues resulta en la llegada de Milei como un cambio de liderazgo que estaba reclamando a gritos la sociedad argentina. Recordemos que en la mitad, en la mayoría de países, de América Latina todavía gobierna la izquierda y es hoy el segundo ciclo progresista el protagonista en la región latinoamericana. Ok, Stephanie, adelante. Creo que es interesante lo que ocurrió en Argentina, Pedro. 11 puntos de distancia entre Milei y Massa, pues justamente nos hablan de esta catarsis que el pueblo argentino decidió hacer en las urnas. Yo creo que esto no tiene que ver ya nada con ideología, sino con el enojo que la gente siente ante la realidad. Y pues ese enojo fue el que decidió, porque es un país que tiene un 142% de inflación, es el más alto de la región y ya el tercero a nivel mundial. Es un país que tiene 40% de la población en la pobreza, 18 de ellos en pobreza extrema. Y por supuesto que también es un país en donde la crisis ya ha venido adquiriendo prácticamente desde hace 23 años un carácter de infinito. Entonces es obviamente que la gente quiere que pare esta situación. Ahora, hay ciertas similitudes entre Javier Milei y otros líderes de la región, especialmente con Donald Trump, que podría regresar a la Casa Blanca en el 2024, porque al igual que él estaba apelando al fraude electoral en caso de que no resultara vencedor. Dice que hay que ir en contra del aborto, dice que hay que acabar en contra del Banco Central, que hay que tener leyes más laxas para portar armas, y esto obviamente pues nos habla de una alianza ideológica o de grupos que hay en la región, en donde claramente esto no le convence al presidente de México, que lo tachó de facho, de fascista, y que pues obviamente esta polarización nacional se vive a nivel regional y a nivel continental. Daniela, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Stephanie? Creo que tiene razón en que muy seguramente la extrema derecha va a empezar a tejer unas relaciones de mayor profundidad como lo han venido haciendo. Sin embargo, reitero, el triunfo del progresismo en América Latina es el gran, digamos, la gran oposición que ha tenido ese proyecto de ultraderecha en América Latina. Sin duda alguna, la señal de que una persona como Javier Milei llegue a la presidencia de Argentina, pues sí es una mala señal para América Latina en general y para esta llegada de la ultraderecha a otros países. Sin embargo, por ejemplo, coincido con el presidente López Obrador en llamarlo como lo que es un facho. Difícilmente un presidente como Javier Milei va a poder llevar a cabo todas las reformas económicas que se plantea, porque además es un presidente que llega solo. Estamos hablando de un presidente que tiene un partido de 3 años, más o menos, de haberse configurado,
llega, digamos, con ciertos escaños, tanto en el Senado como en la Cámara, pero va a tener que tejer muchísimas alianzas para lograr la mayoría que necesita. Y ahí, por ejemplo, la izquierda, porque este triunfo nos habla no solo de la reconfiguración de la política de derecha, sino también de la reconfiguración de la política de izquierda en Argentina. ¿Cuál es el rol que va a jugar el kirchnerismo con un gobierno tan debilitado saliente como el de Alberto Fernández? Y ahí, en ese, digamos, entramado político es donde Javier Milei va a tener que empezar a responder. Ahora, insisto, muy difícilmente yo creo que la mayoría de la población que acudió a las urnas haya ido convencida, por ejemplo, de que la solución para frenar la inflación en Argentina sea eliminar el Banco Central. Eso es darse un tiro en el pie. O que haya ido convencida esperando que en unos meses va a empezar a pagar por la educación que hasta hace unos días era gratuito. Difícilmente creo que la gente votó por eso. Insisto, estoy de acuerdo con Stephanie en eso. Estamos hablando de un líder que supo catalizar el hartazgo de una sociedad argentina, especialmente con la economía de ese país. Ok, Stephanie, mencionó Daniel hace un momento, me llamó la atención, que dijo que América Latina está en riesgo con la llegada de Javier Milei. Yo no creo que América Latina esté en riesgo con la llegada de Javier Milei. Sería demasiado injusto ponerle toda la culpa a un personaje. Yo creo que América Latina está en riesgo porque se ha juntado la crisis de la globalización con la crisis de la democracia y muchas personas han dejado de creer en la democracia y han volteado a ver a gobiernos autoritarios porque piensan que con ellos se va a tener más desarrollo. Eso es lo que a mí me parece realmente preocupante. Ahora, creo que lo de Milei es todo un reto. Sí sostengo que el presidente de México no tuvo por qué haber opinado de los asuntos de Argentina, si nuestra doctrina Estrada dice que no hay que opinar de los asuntos de otros países para que no opinen de los nuestros. Creo que ya ha hecho una injerencia selectiva también en el caso de Perú y pues que la doctrina Estrada nos sugiere ser imparciales, pero que igual que los tiempos revolucionarios del PRI, esto no se ha cumplido. Creo que hay que voltear a ver el entorno regional. Milei propone la dolarización cuando Argentina tiene un comercio muchísimo mayor con la Unión Europea y también es un país que ya está más cerca de China que de Estados Unidos, entonces vamos a ver cómo lo va a resolver Milei. Creo que va a tener muchos retos, tiene un congreso en contra, tiene sindicatos en contra, tiene gremios bastante importantes en contra y obviamente él llega con muchas expectativas, llega una especie como de salvador. Y esto pues hace que las expectativas hagan la luna de miel tal vez demasiado corta. Ahora, no hay que olvidar que aparte de Donald Trump, que le mandó sus mejores deseos para que volviera a ser Argentina grande de nuevo, también lo apoya Jair Bolsonaro, que incluso pues salió con su foto en redes sociales y esto nos habla más que de ideología, sino de grupos de amigos que quieren que estén sus afines en el poder. Muy bien, una conclusión de 30 segundos cada una, por favor. Adelante, Daniela. Bueno, creo que el presidente López Obrador es un político y hay que hacer política en el puesto en el que está. Reitero, Javier Milei es un facho y cuando el fascismo o el neofascismo está retomando América Latina de una manera tan evidente, pues hay que buscar los mecanismos para decirlo. La mayoría de medios de comunicación en Argentina no se tomaron ni siquiera el tiempo de juzgar a fondo las propuestas de Javier Milei, sabiendo que ponía en riesgo a toda la sociedad argentina. Entonces creo que está bien que otros presidentes de América Latina pongan la crítica en el pueblo argentino que la va a necesitar los próximos 4 años. Muy bien, gracias Daniela. Stephanie. Solamente recordar que los orígenes del fascismo no están ligados a la derecha, están ligados a la izquierda. En sus orígenes, como se vio el caso de Italia y de Alemania, y creo que más allá de la injerencia de México en otros países, debemos de ver lo que se está avanzando o retrocediendo en términos de libertad, y justamente ese es el reto de Javier Milei, que quiere recortar el gasto público para un país que tiene casi el 19% de su fuerza laboral dependiendo del Estado. Pues muy bien, gracias a ambas por habernos compartido sus opiniones. Por supuesto, seguiremos conversando sobre este tema en los siguientes días. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, Daniela, Pedro, un gusto. Gracias. Bye, Pedro. Vamos a la pausa y ya volvemos.